El empresario en silla de ruedas pasó toda la noche siendo rechazado, hasta que la bebé de la trabajadora de limpieza, con un gesto tan simple, lo invitó a bailar y emocionó a todos. La música tronaba por todo el salón, luces doradas bajaban desde el techo como lluvia elegante, y las copas se llenaban solas, una tras otra, como si el alcohol fuera gratis. Había gente por todos lados, todos vestidos como si fueran a salir en la portada de una revista, riendo, bailando, tomándose selfies con el celular, criticando a los que pasaban cerca. En medio de toda esa elegancia, en una esquina cerca de una de las columnas más grandes, estaba Emiliano, 35 años, buena facha, barba bien cuidada, ojos oscuros que sabían más de lo que decían. Estaba ahí, sentado en su silla de ruedas, viendo todo desde su lugar, como si la fiesta no fuera suya, como si nada de eso fuera para él. Su traje era negro con camisa blanca, sencillo, sin pretensiones, y su postura recta, pero los ojos, esos lo decían todo. Llevaba rato viendo la pista de baile sin moverse, sin hablar con nadie. Nadie se le acercaba tampoco. La mayoría ya lo conocía. Sabían su historia, o al menos la versión que todos repetían. El primo millonario de Miriam, el que quedó así después del accidente. Algunos hasta inventaban cosas. Decían que había perdido la cabeza, que ya no hablaba, que era peligroso. Pero lo cierto era que Emiliano simplemente ya no confiaba en nadie. La única que se le acercaba de vez en cuando era a Miriam, su prima, la anfitriona de la fiesta. Alta, con vestido rojo, joyas discretas pero costosas, el cabello recogido con precisión. Ella era la reina de todo eso. Y Emiliano, aunque era dueño de la casa, parecía solo un invitado más al que todos decidían ignorar. Pero esa noche, algo diferente iba a pasar. Mientras todos estaban metidos en su mundo de risas falsas, la puerta del salón se abrió apenas unos centímetros. Por ahí entró Rosa, la trabajadora doméstica. Casi ni se notó. Entró apurada, con los ojos bajos, usando un uniforme gris que la hacía verse invisible entre tanto brillo. Traía de la mano a su hija, Lucía, una niña de 5 años con un vestidito blanco sencillo y el cabello recogido en 2 chonguitos. Rosa no tenía con quién dejarla y le había pedido permiso a Miriam para traerla solo un ratito, mientras acomodaba unas cosas. Miriam aceptó, pero con cara de fastidio. Como siempre, Rosa se perdió entre las puertas laterales y Lucía se quedó de pie, parada junto a la pared, mirando la fiesta con ojos enormes. No entendía bien qué era todo eso, pero las luces le llamaban la atención. Caminó un poco, luego otro paso, y luego otro más. Nadie la notaba. Nadie se fijaba en la niñita que avanzaba entre vestidos largos y zapatos lujosos, hasta que se detuvo justo frente a Emiliano. Él la vio llegar, pero no dijo nada. Solo la miró. Ella lo miró también, con esa carita seria de los niños que están decidiendo si confiar o no. Lucía tenía las manitas cruzadas al frente, pero luego, de pronto, sin decir palabra, estiró su brazo y le ofreció la mano, así, sin más, como si no importara que él estuviera en silla de ruedas, como si no le importara quién era ni por qué estaba solo. Toda la pista se detuvo, literalmente. La música seguía sonando, pero todos los ojos se fueron directo a esa imagen. Una niña de 5 años, de vestido blanco, parada frente al millonario solitario, con la manita extendida, invitándolo a bailar. Hubo gente que se rió por lo bajo, otros hicieron caras de incomodidad, y algunos pensaron que era una falta de respeto. Miriam, desde el otro lado del salón, abrió los ojos como platos. Rosa, que justo iba saliendo de la cocina con una charola, dejó caer una copa de cristal al suelo. Emiliano no reaccionó de inmediato. Su mirada se fue a la mano chiquita que le ofrecían. Luego subió la vista hacia los ojos de la niña, y algo se movió dentro de él. Tal vez fue la naturalidad, o tal vez la valentía con la que Lucía lo estaba tratando como a cualquier otro. No como un adorno, no como un mueble, no como el pobre primo que quedó así. Poco a poco, Emiliano levantó la mano y la puso sobre la de Lucía. Ella sonrió y dio un pasito hacia atrás,
como si de verdad pensara que iban a bailar. Emiliano hizo un movimiento con las ruedas, avanzando apenas unos centímetros. La música seguía, ahora con una canción lenta, de fondo elegante, perfecta para ese tipo de fiestas. Lucía empezó a moverse. No bailaba bien, claro, era una niña chiquita, pero se balanceaba con gracia, y Emiliano, sin dejar de verla, empezó a girar su silla apenas un poco, imitando sus movimientos. Nadie sabía si reír o quedarse callado, pero nadie se atrevió a interrumpir. Lucía se reía mientras giraba sobre sí misma, y luego regresaba a poner su mano sobre la de Emiliano. Él no se reía, pero sonreía, pequeñito, como si fuera la primera vez en años que sentía algo parecido a alegría. Rosa corrió hacia ellos, nerviosa, roja de la vergüenza. Se agachó junto a Lucía y le dijo algo al oído, desesperada, pero la niña solo se quedó quieta. Emiliano la detuvo con un gesto leve de la mano. No habló, solo negó con la cabeza, tranquilo, como diciendo, está bien, déjala. Rosa tragó saliva y se quedó ahí al lado de su hija, sin saber qué hacer. Miriam caminó lentamente hacia ellos, con esa cara que pone cuando va a regañar a alguien en privado, pero se detuvo a medio camino al ver la mirada de Emiliano. Era seria, firme, como si por primera vez en mucho tiempo, él estuviera tomando una decisión por sí mismo. Lucía dio un último giro y se acercó a Emiliano para abrazarlo por el cuello. Él la recibió con los brazos bajos, sin moverse, pero sin rechazarla. Y en ese momento, toda la fiesta, todo el lujo, todas las copas, los chismes, los peinados y los relojes caros quedaron en segundo plano. Una niña y un hombre que llevaba años atrapado en su propia burbuja acababan de romperla con un baile que nadie vio venir. Y aunque nadie aplaudió ni dijo nada, todos lo sintieron. Algo había cambiado esa noche, y no había vuelta atrás. El momento había terminado, pero el aire seguía cargado. La música había vuelto a tomar fuerza. Los meseros seguían sirviendo copas y los invitados empezaban a moverse otra vez, pero todos seguían lanzando miradas discretas hacia la esquina donde estaba Emiliano. No era común verlo así. No era común que pasara algo que no estuviera bajo control en una fiesta como esa, y mucho menos algo que involucrara a una niña cualquiera. Rosa se llevó a Lucía de la mano, rápido, como si quisiera desaparecer. La niña miraba hacia atrás, sonriendo, sin entender por qué su mamá la jalaba con tanta fuerza. Emiliano la siguió con la vista hasta que desaparecieron detrás de una puerta lateral. Luego volvió a quedarse solo, como siempre. Solo que esta vez no se sentía igual. Algo se había movido adentro, como cuando encuentras una ventana cerrada desde hace años y la abres poquito nomás, y de pronto entra el aire. Miriam se acercó. No llevaba su sonrisa falsa. Esta vez venía seria, con los labios apretados y los brazos cruzados. Se agachó un poco para quedar a su altura, pero no dijo nada de inmediato. Lo miró fijamente como si esperara que él hablara primero, pero Emiliano no decía nada cuando no era necesario. Solo la observaba. Al final fue ella quien rompió el silencio. Eso que pasó, Emiliano, no es apropiado. La gente está hablando. Rosa sabe perfectamente que su hija no debe estar aquí. La dejé entrar solo por consideración, no por otra cosa. Él no respondió. Miriam siguió. No está bien que la gente piense que cualquiera puede llegar contigo como si nada. ¿Qué imagen das? Tú eres el dueño de todo esto. No puedes permitirte ese tipo de escenas. Emiliano seguía en silencio, pero su mirada era clara. No había enojo, pero sí firmeza. Cuando por fin habló, su voz sonó tranquila, pero cada palabra pesaba. La niña no hizo nada malo, solo fue amable. Algo que no veo seguido por aquí. Miriam respiró hondo, apretó la mandíbula y se enderezó. Se arregló el vestido con un movimiento automático, como si necesitara recuperar el control de su apariencia antes de volver con el resto. Está bien, pero no más. No quiero escándalos. Y por favor, no te dejes llevar por cosas que no vienen al caso. Tienes que cuidar tu imagen. Emiliano no respondió. Miriam se fue. En la cocina, Rosa estaba sentada en una sillita de plástico, de esas que usan los empleados para descansar un rato entre una tarea y otra. Tenía la cara entre las manos. Lucía estaba a su lado.
comiéndose un panecito que alguien le había dado. No entendía por qué su mamá estaba tan preocupada si todo había sido bonito. ¿Acaso no había bailado con el señor? ¿No se había reído? Unas lágrimas se le escapaban a Rosa sin que pudiera controlarlas. Tenía miedo, no por ella, sino por lo que pudiera pasarle a su hija. Sabía bien cómo era Miriam. Sabía que nunca le perdonaría una escena así, aunque fuera inocente. Y lo peor era que el señor Emiliano también podía molestarse. ¿Y si pensaba que lo había usado? ¿Y si creía que todo fue planeado? Lucía le tocó la mano. «Estoy enojada, mami». Rosa le sonrió con los ojos rojos. «No, mi amor, solo un poquito nerviosa. Ya no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Aunque te caiga bien. No puedes ir con la gente así, nomás porque sí». Lucía bajó la mirada, como cuando sabe que está a punto de que le regañen. No se veía triste, más bien confundida, pero no dijo nada. Se metió otro bocado de pan en la boca y se quedó quietecita. En la terraza, varios invitados hablaban en voz baja mientras fumaban o revisaban el celular. ¿Viste lo de Emiliano? Qué raro, ¿no? Dicen que la niña es hija de una de las sirvientas. Pues se ve que le gustó el show. A lo mejor ahora le gustan los niños. No seas tonta, claro que no. Igual y es parte de una terapia o algo. Como que se rió, ¿no? Sí, rarísimo. Las risas nerviosas llenaban los huecos entre chismes. A nadie le importaba realmente Emiliano, pero todos estaban intrigados. El primo millonario, el que nunca hablaba, ahora había bailado con una niña frente a todos, y eso era suficiente para alimentar los comentarios durante el resto de la noche. Dentro del salón, uno de los meseros que había trabajado ahí durante años se acercó a Emiliano con una charola en la mano. Le ofreció una copa, pero Emiliano negó con la cabeza. El mesero, un señor de edad, canoso pero ágil, le habló bajito. «Señor Emiliano, disculpe si me meto, pero lo que pasó hace rato fue bonito. Hace mucho que no lo veía así. De verdad». Emiliano lo miró con curiosidad. El mesero solo sonrió con respeto y se alejó. Eso fue todo, pero fue una de las pocas veces en que alguien le hablaba sin pena, sin lástima, sin miedo. Más tarde, mientras los músicos comenzaban una nueva tanda de canciones, Emiliano decidió moverse por su cuenta. Salió del salón principal y fue al pasillo que conectaba con la cocina. Iba despacio, no por dificultad, sino porque iba pensando. Escuchaba su propia respiración, sentía cada empujón que le daba a las ruedas, y aunque no tenía un plan, sabía que no iba en dirección equivocada. Cuando llegó a la cocina, se asomó apenas y vio a Rosa limpiando la barra con movimientos rápidos, como queriendo olvidar lo que pasó. Lucía ya no estaba. Probablemente la había llevado a descansar a una de las habitaciones de servicio. Rosa levantó la vista y lo vio. Se quedó helada. No sabía si acercarse o esperar a que él hablara, pero Emiliano se adelantó. Entró del todo sin decir una palabra y se detuvo frente a ella. Rosa bajó la mirada, incómoda, con la voz temblorosa. «Señor Emiliano, yo quiero pedirle una disculpa. Mi hija no debía hacer eso. Fue una falta de respeto. Ella no entiende bien». Él levantó la mano, despacio. Rosa se quedó callada. «No tienes que disculparte». Fue el único momento real de toda la noche. Rosa abrió los ojos sorprendida. No sabía si estaba siendo sarcástico o si hablaba en serio, pero él no parecía estar bromeando. «Su hija es especial», le dijo, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Rosa asintió apenas. «Gracias, señor. No volverá a pasar. Lo prometo. No es necesario. Quiero que vuelva». Rosa se quedó congelada. «¿Cómo? Quiero que vuelva. Me gustaría verla de nuevo, cuando sea posible». Rosa tragó saliva. No sabía si lo decía por compromiso o por alguna razón extraña, pero no le vio mala intención. Solo honestidad. «Está bien. Le responderé a Miriam si se enoja», añadió Emiliano antes de que ella pudiera decir nada más. Rosa no sabía qué hacer, así que solo asintió. Emiliano se dio la vuelta y salió de la cocina, con ese mismo silencio con el que había entrado. Esa noche, en su habitación, Emiliano se sentó frente a la ventana. Afuera no se veía nada más que los jardines oscuros y alguna luz lejana. Pensó en muchas cosas. En la fiesta,
en Miriam, en Rosa, en Lucía, en lo que sintió cuando giró su silla al ritmo de la niña. Era una tontería, pero también había sido real, y después de tanto tiempo sin sentir nada, eso ya era demasiado. Rosa llegó temprano esa mañana, más de lo habitual. Había dormido mal, con la cabeza revuelta por todo lo que había pasado la noche anterior. Traía a Lucía bien peinada, con 2 trencitas y un moño rosa. La niña iba feliz, cantando bajito mientras caminaban rumbo a la entrada de servicio de la casa. Rosa trataba de calmar su mente repitiéndose que no había pasado nada grave, que el señor Emiliano no parecía molesto y que hasta había dicho que quería ver a su hija otra vez. Pero algo dentro de ella le decía que no se confiara, que Miriam no se iba a quedar cruzada de brazos. Nada más entrar, una de las cocineras le hizo señas con la cabeza. «Cuidado, Miriam ya preguntó por ti». Rosa tragó saliva y se fue directo al cuarto de lavandería a dejar sus cosas. Lucía, que ya conocía bien la casa, se sentó en una esquina con unos lápices de colores. No dijo nada, pero miraba a su mamá con atención, como si supiera que ese día no era igual a los demás. Poco después, una de las asistentes de Miriam apareció en la puerta. «Rosa, la señora quiere verte en su estudio. Ahora». Rosa asintió y se limpió las manos con el delantal. Le dio un beso rápido a Lucía y le dijo que se quedara ahí tranquila. Caminó hacia el estudio de Miriam con el estómago hecho nudo, sintiendo cada paso como si la llevaran directo a una sentencia. El estudio estaba frío, con las cortinas cerradas y ese olor a perfume caro mezclado con papeles. Miriam estaba de pie, de espaldas, mirando por una rendija de la ventana. No dijo nada cuando Rosa entró. Solo se quedó en silencio unos segundos más. Luego habló sin girarse. «¿Cómo es posible que no sepas controlar a tu hija?» Rosa se quedó parada, con la cabeza baja. «Señora, lo siento mucho». Lucía no tuvo mala intención, solo quería ser amable. Miriam se dio la vuelta de golpe. «¿Amable? ¿Tú crees que una fiesta de gala es el lugar para que tu hija sea amable? ¿Sabes cuánta gente me preguntó por esa escena ridícula? ¿Sabes cuántos se burlaron?» Rosa tragó saliva. No quería contradecirla, pero tampoco podía dejar que hablara así de su hija. «Señorita Miriam, el señor Emiliano no se molestó. De hecho, él pidió verla otra vez». Miriam frunció el ceño. «¿Él te dijo eso?» «Sí», respondió Rosa sin vacilar. «Me lo dijo ayer, en la cocina. Dijo que quería verla de nuevo, que no tenía problema». Miriam dio unos pasos hacia ella, despacio, con esa sonrisa seca que usaba cuando ya estaba harta. «Escúchame bien, Rosa. Agradece que tienes este trabajo, no lo olvides. Aquí no vienes a hacer relaciones personales con nadie, mucho menos con él». Rosa asintió, bajando más la cabeza. «Yo nunca me he metido en lo que no me corresponde. Solo traje a Lucía porque no tenía con quién dejarla. Ella no sabía que estaba mal. Eso no me importa. La próxima vez que ella cruce una línea, te vas. Y no te me pongas a llorar, ¿eh? Que si yo quisiera, te hubiera corrido desde anoche. Te aguanté porque no quiero armar más escándalos de los que ya tengo encima. Pero te advierto, no me busques». Rosa se mordió los labios, apretó los puños detrás del delantal y asintió de nuevo. «Está bien, señorita Miriam. No volverá a pasar. Bien, ahora lárgate. Tengo cosas más importantes que perder el tiempo con tonterías». Rosa salió del estudio con los ojos brillosos. Caminó directo al lavadero sin decir nada. Lucía la vio entrar y dejó de colorear. «¿Estás bien, mami?» Rosa forzó una sonrisa y le acarició el cabello. «Todo bien, mi amor. Solo estoy cansada. Anda, ve a jugar un ratito al jardín, pero quédate cerquita». «¿Sí?» Lucía asintió y salió corriendo con sus pasitos cortos, feliz de poder moverse. Rosa la vio desde la ventana por unos segundos, y luego se dejó caer en una silla. Le dolía todo, pero no físicamente. Era ese cansancio emocional que se acumula cuando sabes que estás en la cuerda floja, cuando tu trabajo, tu casa y la seguridad de tu hija dependen del humor de alguien más. El día pasó lento. Miriam no volvió a llamarla, pero la tensión se sentía en el aire. Las otras trabajadoras estaban incómodas. Algunas le daban palabras de ánimo, otras la evitaban por miedo a meterse en problemas. Emiliano no apareció en todo el día.
No se asomó ni una sola vez, y Rosa empezó a dudar si todo lo que le había dicho en la cocina era verdad o solo una cortesía para calmarla. En la tarde, mientras barría una de las salas del fondo, escuchó una conversación entre Miriam y uno de los administradores de la casa. La voz de Miriam se colaba por la puerta entreabierta. Hay que revisar bien los movimientos del personal. Quiero saber si alguien ha metido familiares sin permiso. También quiero que me traigan el expediente de Rosa. Algo debe haber. Rosa se detuvo en seco. El corazón le empezó a latir más fuerte. Entendió perfectamente que Miriam ya había puesto la mira en ella, y sabía que cuando eso pasaba, era solo cuestión de tiempo para que empezara a buscar cómo sacarla. Esa noche, al llegar a casa, Rosa se sentó con Lucía en la cama. Le acarició la cara mientras la niña le contaba lo que había soñado la noche anterior. Soñé que tú y yo estábamos en una casa con alberca, mami, y que el señor Emiliano se metía al agua con ropa, y todos se reían, y tú hacías pastel de chocolate. Rosa sonrió, pero por dentro sentía un nudo en la garganta. Sabía que esa imagen nunca iba a suceder, no en su mundo, no en la realidad que les había tocado vivir, pero le respondió con dulzura: «Qué bonito sueño, mi amor». Antes de dormir, se quedó sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Pensaba mucho. Sabía que tenía que proteger a su hija, aunque eso significara alejarse del único lugar donde había tenido un ingreso fijo los últimos años. Pero también pensaba en Emiliano, en su mirada, en su forma de hablarle sin tratarla como menos, y eso era lo más peligroso, porque si él hablaba en serio, si de verdad quería seguir viendo a Lucía, eso solo iba a hacer que Miriam la odiara más. Por primera vez, Rosa deseó que no la hubiera invitado a bailar. Emiliano se despertó más temprano de lo habitual. El sol todavía no entraba del todo por las ventanas, pero ya había suficiente luz como para no prender nada. Se quedó sentado unos minutos al borde de la cama, sin moverse, con la vista clavada en el suelo. No se sentía cansado, pero tampoco con energía. Era como estar en pausa. Después de un rato se acercó a la silla, se acomodó con paciencia y rodó hasta la ventana. Abrió las cortinas. El jardín estaba cubierto por una ligera neblina, y el pasto tenía gotas de rocío que brillaban con el sol que empezaba a salir. Se quedó así, sin hacer nada, hasta que tocó la pantalla del celular y pidió que Rosa y su hija fueran a verlo. Lo dijo sin rodeos: «Quiero verlas, hoy mismo». La persona que recibió el mensaje lo leyó 2 veces antes de avisarle a Miriam. Ella estaba en la terraza, tomando café con una amiga del club. Cuando escuchó el mensaje, su cara cambió por completo. ¿Qué dijo? Que quiere ver a Rosa y a la niña, hoy. Miriam dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Se paró, bajó las escaleras directo al ala del personal y fue a buscar a Rosa. La encontró doblando ropa. No saludó ni preguntó nada. Solo se le plantó enfrente. «El señor Emiliano quiere verte», dijo sin emoción. «También a tu hija. Ve ahora». Rosa levantó la mirada, confundida. «¿Ahora? ¿Él está bien?» Miriam sonrió apenas, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Está mejor que nunca, y por lo visto, muy interesado en tu hija». Rosa sintió cómo le temblaban las manos. No sabía si eso era buena o mala señal. Miriam dio media vuelta y se fue sin esperar respuesta. Rosa le pidió a una compañera que le cuidara un momento el resto de la ropa, y fue a buscar a Lucía, que estaba ayudando a regar unas plantas con una de las jardineras. Subieron juntas por el pasillo largo que llevaba al ala privada de Emiliano. Lucía iba feliz, cantando bajito, sin soltarle la mano. Al llegar, una de las asistentes abrió la puerta y las dejó pasar. Emiliano estaba en la sala, esperándolas. No tenía el traje de siempre. Llevaba una camisa gris clara y pantalón cómodo. Se veía relajado. Cuando las vio entrar, Lucía corrió hacia él sin dudarlo. Emiliano abrió los brazos y ella se le lanzó encima. Se abrazaron como si ya se conocieran de toda la vida. Rosa se quedó en la entrada, quieta, con la bolsa colgando del brazo. Emiliano la miró. «Pasa, por favor». Rosa entró despacio, con pasos cortos. Lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «Señor Emiliano, buenos días. Espero que esté bien. Gracias por recibirnos». Él le hizo un gesto con la mano, como restándole importancia.
Quiero hablar contigo, Rosa. Tranquila, no te preocupes, todo está bien. Ella se sentó en una de las sillas, recta, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Lucía ya estaba en el suelo, acomodando unos carritos de juguete que encontró por ahí, como si estuviera en su casa. Emiliano tomó aire y la miró directo. Lo de ayer fue importante para mí. No sé por qué, pero me hizo sentir distinto. Hacía mucho que no pasaba algo así. Rosa lo escuchaba con atención, sin interrumpir. No sabía hacia dónde iba, pero no quería malinterpretar nada. Lucía me recordó algo que no sentía hace tiempo. Naturalidad, alegría. Y tú me caes bien. Eres honesta, trabajadora. Cuidas a tu hija. Rosa bajó la mirada. Gracias, señor. Solo hago lo que me toca. No, haces más. Y quiero que sepas que aquí tienes un espacio. Quiero que vengan cuando quieran, sin permiso de nadie más. Si alguien te dice lo contrario, me lo haces saber. Rosa sintió que algo se le apretaba en el pecho. Nunca nadie le había hablado así, no desde una posición como la de él. Se acomodó en la silla, insegura. Señor Emiliano, se lo agradezco mucho, pero no quiero problemas. Miriam ya está molesta conmigo. No quiero que piense que me aprovecho de su confianza. Él sonrió con una expresión tranquila. Miriam no manda aquí, aunque le guste creerlo. En ese momento, como si el destino se burlara de todo, la puerta se abrió sin tocar. Miriam entró con paso firme, sin saludar, sin mirar a Rosa ni a la niña. Emiliano, ¿puedo hablar contigo un momento? Él no se inmutó. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Miriam se detuvo sorprendida. Rosa se levantó, incómoda. Señor, mejor me voy con Lucía. No, Rosa, siéntate, por favor. Miriam la miró con frialdad. Emiliano la enfrentó con los ojos. Miriam cruzó los brazos. Me parece que estás tomando decisiones impulsivas. Esta mujer trabaja aquí, no es tu amiga. No puedes permitirle pasar por encima de las reglas. Emiliano no levantó la voz, pero sí le habló firme. ¿Qué reglas? ¿Las que tú inventaste? Rosa miraba al suelo. Lucía jugaba tranquila, sin saber que estaba en medio de algo grande. Las reglas están para respetarse. Esta casa no puede llenarse de favores. Emiliano se giró hacia Rosa. ¿Has roto alguna regla? Rosa negó con la cabeza. Jamás. Siempre he cumplido. Entonces no veo el problema. Miriam dio un paso al frente. El problema es que esto se presta a malos entendidos. La gente ya está hablando. Emiliano se inclinó un poco hacia ella. ¿Y desde cuándo me importa lo que diga la gente? El silencio se hizo pesado. Miriam no tenía respuestas. Solo estaba molesta. Emiliano volvió a girarse hacia Rosa. ¿Tienes tiempo hoy? Me gustaría que tú y Lucía se quedaran un rato. Podríamos salir al jardín. Rosa no supo qué decir. Miriam se giró y salió, molesta, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Emiliano sonrió por primera vez en mucho tiempo. Rosa respiró hondo, y por primera vez en días, también sonrió, aunque fuera un poquito. Lucía se levantó, se subió a las piernas de Emiliano, y le dijo con voz bajita, ¿quieres que te enseñe mi dibujo? Él asintió. Sí, claro, enséñamelo. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, quedó claro que algo había cambiado. Desde esa mañana, algo distinto se notaba en la casa. No era que todo se hubiera transformado de golpe, pero los cambios empezaban a sentirse, como cuando el clima va cambiando poquito a poco, y uno lo nota primero en el aire. Emiliano empezó a moverse más. Salía de su habitación por decisión propia, no porque alguien lo llevara o porque tuviera una cita médica. Rodaba por los pasillos, bajaba al jardín, se quedaba más tiempo en el comedor, incluso hablaba con algunos del personal. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo notaban. Los primeros en darse cuenta fueron los jardineros. Una mañana, Emiliano se acercó con su silla hasta donde estaban regando unos arbustos y preguntó por el nombre de unas flores. Era una tontería, pero nadie recordaba la última vez que él había hecho una pregunta así. Luego, pasó por el área del servicio y saludó con un simple «Buenos días». Hubo quienes pensaron que era una confusión. ¿De verdad había saludado? Sí, así fue. Y no solo una vez.
Lo empezó a hacer todos los días. El doctor que lo visitaba cada semana también se sorprendió. Emiliano había bajado 2 kilos y tenía mejor humor. Incluso le pidió que le enseñara una rutina nueva de ejercicios para brazos y espalda. Cuando el doctor le preguntó si tenía algún motivo especial para el cambio, Emiliano solo respondió con una media sonrisa: «Estoy probando algo nuevo». Lucía seguía visitándolo. No todos los días, pero sí con frecuencia. A veces solo pasaban media hora juntos. Jugaban con colores, con peluches o simplemente hablaban. La niña no hacía preguntas incómodas. No le preguntaba por qué no caminaba ni por qué siempre estaba solo. Solo lo trataba como a una persona normal. Y eso, sin que ella supiera, era un regalo enorme. Rosa al principio iba tensa, esperando que en cualquier momento llegara Miriam a interrumpir con una cara larga y una orden disfrazada de sugerencia. Pero Miriam no aparecía. No porque no supiera, sino porque estaba empezando a moverse por otro lado. En lugar de enfrentar, ahora observaba desde la sombra. Empezó a reunirse más seguido con Lorenzo, el administrador de confianza de la familia, un hombre de unos 50 años, discreto, de traje gris y rostro serio. Ella le pedía reportes de movimientos de personal, horarios, gastos pequeños. Lo disfrazaba como trabajo de rutina, pero estaba armando algo. Sabía que si quería mantener el control, tenía que adelantarse. Emiliano, por su parte, empezó a hablar con el chef. Le pidió que, de vez en cuando, preparara comida más sencilla: un caldo de pollo, unas enfrijoladas, arroz con plátano, platos que él no probaba desde hacía años. El chef se lo tomó como un reto, aunque no entendía del todo por qué su jefe quería eso de repente. Una tarde, Lucía llegó con una cajita de plástico. Se la dio a Emiliano con toda la naturalidad del mundo. «Te traje galletas. Las hicimos con mi mamá. Son de avena». Emiliano las miró, tomó una y le dio una mordida. Casi se atraganta porque estaban durísimas, pero fingió que estaban buenas. Lucía lo miraba con esos ojotes abiertos, esperando su opinión. «Deliciosas», dijo, y ella sonrió feliz. Rosa se rió por lo bajo. Luego se acercó y le ofreció un vaso de agua. «No tiene que mentir, señor Emiliano. Se nos pasaron en el horno». Él tomó el vaso, se limpió la boca y negó con la cabeza. «Me gusta que sean distintas. No todo tiene que estar perfecto». Rosa lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca lo había visto hablar así, ni con ella, ni con nadie. Esa misma tarde Miriam tuvo una reunión con Lorenzo en su oficina privada. Le dijo sin rodeos: «Necesito que encuentres algo sobre Rosa, lo que sea. No quiero a esa mujer ni a su hija cerca de Emiliano. Están cambiándolo, lo están distrayendo». Lorenzo se quedó callado unos segundos antes de responder. «No ha hecho nada fuera de lugar, señora. Lleva años trabajando aquí y siempre ha sido correcta». Miriam se inclinó hacia él. «Por eso necesito que busques bien». Lorenzo asintió, sin discutir. Sabía que cuando Miriam daba una orden así, era mejor obedecer, pero también sabía que la situación no era tan sencilla. Emiliano no era el mismo de antes. Ya no se dejaba manejar tan fácil, y eso podía traer problemas. Mientras tanto, Emiliano tomó una decisión que sorprendió a todos. Pidió una remodelación en una de las salas que no se usaban, cerca del jardín. Quería convertirla en una especie de biblioteca con espacio para niños, con estanterías bajas, cojines, colores suaves. Nadie entendía para qué, pero él tenía claro que quería un lugar cómodo para Lucía. El arquitecto encargado fue uno de confianza. Lo conocía desde antes del accidente. Cuando le preguntó si pensaba recibir más niños, Emiliano respondió sin pensarlo mucho: «No lo sé, pero quiero que ella tenga un lugar suyo cuando venga». El cambio era real. Emiliano estaba más despierto, más presente, y lo que era más raro, empezaba a reír. Poco, sí, pero lo hacía. La primera vez fue cuando Lucía se metió debajo de una mesa para esconderse y se le atoró el vestidito. Salió caminando chueco y Emiliano soltó una carcajada corta, sorprendido de sí mismo. Rosa lo miró y sonrió también, como si por fin alguien más viera al hombre que ella empezaba a conocer. Una noche,
Emiliano se quedó hasta tarde viendo un álbum viejo de fotos. Salían sus papás, él de niño, unas vacaciones en la playa, un cumpleaños con piñata. Luego venía una etapa donde todo se volvía más serio. Fotos con traje, reuniones, oficinas, y después ninguna más. Nada después del accidente. Era como si su vida se hubiera detenido ahí, hasta ahora. Cerró el álbum y lo dejó sobre la mesa. Tomó el celular y escribió un mensaje corto. Mañana, quiero salir. Solo eso. Lo mandó al chofer. El día siguiente fue el primero en más de 2 años en que Emiliano salió a la calle sin una cita médica. Pidió ir a una plaza tranquila, donde hubiera árboles y poca gente. Rosa y Lucía lo acompañaron. Caminaban despacio, él en su silla, Rosa con una bolsa colgada al hombro, y Lucía brincando entre ellos, recogiendo piedritas y hojas secas. Una señora los vio pasar y sonrió al verlos juntos. «Qué bonitos se ven», dijo por lo bajo, sin saber quiénes eran. Emiliano la escuchó. No dijo nada, pero sonrió, y por dentro, supo que estaba empezando algo que ni él mismo había planeado. Emiliano no siempre fue así. Esa calma que ahora lo rodeaba, esa forma pausada de hablar, esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras, no era algo que había tenido desde siempre. Era el resultado de algo que lo quebró por dentro, algo que lo obligó a aprender a vivir de otra manera, a solas, en silencio. 7 años atrás, Emiliano era otro, no solo porque caminaba, sino porque tenía una vida activa, intensa, hasta caótica. Viajaba por trabajo, tomaba decisiones importantes, era el heredero principal de los negocios de su familia. Tenía reuniones, socios, planes de expansión, ideas frescas. Tenía la energía de alguien que sentía que el mundo era suyo. Vivía en la misma casa, sí, pero con otro ritmo, con empleados que lo seguían de cerca y una vida social que parecía sacada de una revista. Aunque no le gustaban mucho las fiestas, las organizaba porque eran parte del juego. Tenía amigos, conocidos, compromisos. Había una mujer en su vida, pero eso se fue perdiendo entre tantas cosas. No porque no la quisiera, sino porque él mismo empezó a dejar de sentir. Desde antes del accidente ya venía arrastrando un cansancio emocional del que no hablaba con nadie. Y luego vino esa noche. Era una cena de negocios. Llovía, pero no demasiado. Iba manejando él mismo, como siempre, porque le gustaba tener el control del volante. Venía molesto, después de una discusión con Miriam, que ya en ese tiempo empezaba a meterse en áreas que no le correspondían. Ella lo cuestionaba, opinaba, presionaba. Él la toleraba por ser familia, pero ya se le notaban las intenciones. Quería poder. En medio del camino de regreso, en una curva de la carretera, el auto derrapó. Fue tan rápido que no dio tiempo de frenar. Emiliano apenas alcanzó a reaccionar. El coche giró, golpeó contra una barrera y luego volcó. Todo quedó oscuro. Despertó 3 días después en un hospital. Al principio no entendía bien qué había pasado. Tenía la cabeza vendada, moretones por todos lados y el cuerpo entero entumido. Luego llegaron los doctores. Le hablaron con calma, con ese tono que usan cuando van a dar una noticia que va a cambiarlo todo. Le explicaron que había tenido un daño severo en la columna, que la médula había sufrido, que no sabían si iba a volver a caminar, que tal vez no. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, negación y miedo. Le dolía todo, pero más le dolía no poder mover las piernas. Cada vez que intentaba hacerlo, sentía que algo se le rompía adentro. No el cuerpo, el alma. Su familia fue a verlo, claro. Primos, tíos, conocidos. Miriam fue todos los días. Al principio se mostraba preocupada, pero a medida que pasaban las semanas y él no reaccionaba como antes, empezó a moverse más cómoda. Traía documentos, informes, llamadas. Le decía que lo ayudaba a mantenerlo todo en orden, que mientras él se recuperaba, ella se hacía cargo. Y él, roto, aceptó. No tenía energía para pelear. Se dejó llevar. Firmaba papeles sin leerlos. Respondía en monosílabos. Permitía que Miriam tomara las decisiones. Poco a poco ella fue tomando espacios que no le correspondían. Empezó a hablar por él, a presentarse como la persona de confianza de Emiliano.
Y lo peor es que nadie la detenía, porque él no decía nada. Volvió a casa 3 meses después del accidente. La misma casa, pero ya no era suya. No se sentía dueño de nada. El cuarto estaba adaptado para su silla. Había rampas nuevas, muebles retirados, hasta un elevador pequeño en una esquina. Todo hecho con dinero suyo, pero con decisiones que no tomó. La gente cambió su forma de mirarlo. Algunos con lástima, otros con distancia, como si ya no fuera el mismo, como si su valor estuviera atado a las piernas que ya no movía. Y eso fue lo que más le dolió, que lo trataran diferente, que empezaran a hablarle con cuidado como si fuera de cristal. Durante un año entero no quiso salir, se encerró en su cuarto, se negó a participar en juntas, ignoró los correos, no asistió a cenas familiares ni reuniones importantes. Miriam se hizo cargo de todo, con gusto. Nadie le discutía nada. Nadie se atrevía a contradecir a la que se mostraba como la salvadora del negocio. Emiliano dejó de hablar con casi todos. Solo respondía lo mínimo. Su mundo se volvió chico. Un par de libros, las noticias en el celular y la ventana. Esa ventana por donde miraba el jardín sin salir nunca. En ese tiempo fue cuando Rosa empezó a trabajar en la casa. Callada, puntual, siempre respetuosa. Nunca lo molestaba, pero él sabía que ella estaba ahí. A veces la veía pasar desde lejos, con su uniforme gris y la mirada concentrada. Y aunque no cruzaban palabras, él notaba algo diferente en ella. No le tenía lástima. Lo trataba como a cualquier otro, pero Emiliano no hizo nada con eso. No podía, no tenía fuerzas. Y ahora, 7 años después, todo eso empezaba a moverse otra vez. Por una niña que no tenía idea del peso que arrastraba ese hombre, y por una mujer que solo quería trabajar en paz y cuidar a su hija. Esa noche, mientras Emiliano miraba el techo desde su cama, recordó la última vez que caminó solo. Fue justo antes del accidente. Había salido a comprar un regalo para su sobrina. Caminó por un centro comercial. Se detuvo en una tienda de juguetes y eligió una muñeca con sombrero. Pagó en efectivo. Caminó de regreso al estacionamiento y se subió al coche sin saber que esa sería la última vez que sentiría sus piernas. No lloró. Ya había llorado demasiado en el pasado, pero ese recuerdo lo apretó por dentro. Al día siguiente, pidió que le llevaran el estado de los negocios. No los reportes maquillados que Miriam le mostraba cada tanto, sino los verdaderos. Los movimientos bancarios, los balances, los contratos. Quería empezar a entender en qué punto estaban las cosas. La persona que recibió el pedido no supo qué decir. Tardó unos segundos en reaccionar antes de contestar. «Claro, señor, hoy mismo se los preparo». Y esa simple petición, tan normal para cualquier otro, fue el primer paso oficial del regreso de Emiliano. Lo que él no sabía era que Miriam, en ese mismo momento, estaba sentada en su estudio, mirando un sobre cerrado que le acababan de entregar. Lo abrió con calma, sacó unas hojas impresas y leyó. Eran registros viejos, muy viejos, de antes de que Rosa trabajara en la casa. Información que había mandado a buscar a través de contactos. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, para sí misma: «Ya te encontré, Rosa». Lucía nunca fue una niña tímida, pero tampoco era de las que hablaban con todo el mundo. Era observadora. Le gustaba mirar antes de actuar, ver si un adulto la trataba bien o mal, si podía confiar o si era mejor quedarse callada. Con Emiliano había sido distinto desde el primer momento. No le dio miedo ni pena, solo lo vio como alguien más, y eso fue lo que lo hizo especial. Desde la vez del baile en la fiesta, algo se abrió entre ellos. Emiliano no la buscaba con palabras dulces ni gestos exagerados, y ella no lo trataba como si estuviera enfermo o roto. Simplemente se acercaba, hablaba de lo que se le ocurría, le mostraba cosas, le hacía preguntas sencillas, y con eso, poco a poco, le fue quitando el silencio. Una tarde, Rosa estaba limpiando una repisa en el salón principal, y Emiliano había pedido que le llevaran un té al jardín. Lucía salió con él, sin preguntar. Se sentó en el suelo, sobre el pasto, con un cuaderno en las piernas. Dibujaba con crayones de colores. Emiliano, desde su silla, la miraba en silencio.
Pasaron varios minutos sin decir nada. Solo se escuchaban los pájaros y el viento entre los árboles. Hasta que de pronto ella habló. «Tú jugabas cuando eras niño». Emiliano se sorprendió un poco. No esperaba la pregunta, pero le causó gracia. «Sí, jugaba mucho. Me gustaba andar en bicicleta». Lucía levantó la mirada. «¿Y eras rápido?» «Rapidísimo». Ella sonrió y volvió a mirar su dibujo. Luego de unos segundos, volvió a hablar. «¿Y ahora no puedes correr?» Él pensó en mentirle, pero no le pareció necesario. «No, ya no puedo». Lucía no reaccionó con drama ni con tristeza. Solo dijo, «Pero puedes mirar. Eso también es bonito». Emiliano se quedó callado. No supo qué responder. Y no porque no tuviera palabras, sino porque esa frase le cayó justo donde necesitaba. Después de ese día, Lucía empezó a pasar más tiempo con él. A veces le llevaba dibujos, otras veces se sentaba a contarle historias inventadas. Le hablaba de cosas como su muñeca que se había quedado sin una pierna, de un gato que se metía a la casa de su vecina, o de su abuelita que hacía el mejor arroz del mundo. Emiliano la escuchaba con atención, como si todo lo que ella dijera fuera importante. Rosa se mantenía cerca, siempre observando. Al principio se preocupaba. No quería que Lucía dijera algo fuera de lugar, pero poco a poco se dio cuenta de que Emiliano no se molestaba por nada. Al contrario, Lucía podía hablarle de cosas profundas o tontas, y él la seguía sin quejarse. Incluso a veces, le respondía con un comentario gracioso o le contaba algo de su infancia. Un día, mientras Rosa barría la terraza, Lucía se acercó a Emiliano con una flor en la mano. «Esta es para ti». «No la arranqué, se cayó solita». Emiliano tomó la flor. Era pequeña, blanca, con los pétalos ya algo arrugados. «Gracias, ¿por qué me la das? Porque hoy no has sonreído». Y así, con esa frase sencilla, le cambió el día. Rosa escuchó desde donde estaba y sintió una mezcla de emociones. Alegría, orgullo y un poco de miedo. Porque entre más fuerte se hacía esa conexión, más segura estaba de que Miriam no iba a quedarse quieta. Pero en ese momento, decidió no pensar en eso. Solo observó a su hija abrazar a Emiliano sin pedir permiso, y a él acariciarle la cabeza como si fuera algo que había hecho toda la vida. Algunas tardes, cuando el trabajo se lo permitía, Rosa se sentaba con ellos. Emiliano le ofrecía té o agua fresca, y hablaban los tres. No era una conversación formal, eran cosas simples, el clima, la comida, la vida cotidiana, pero dentro de esa sencillez había algo poderoso. Rosa no estaba acostumbrada a que alguien como él la escuchara, y Emiliano no estaba acostumbrado a que alguien como ella le hablara sin miedo. Una vez, Lucía se sentó entre los dos, mirándolos con seriedad. «¿Ustedes eran amigos desde antes?» Rosa soltó una risa nerviosa. «No, mi amor, apenas estamos conociéndonos, pero se ven como amigos». Emiliano la miró y luego miró a Rosa. No dijo nada, pero su sonrisa fue clara. Otro día, mientras Rosa doblaba ropa en la lavandería, una de las empleadas nuevas se le acercó con curiosidad. «Oye, ¿y tú cómo le hiciste para caerle tan bien al jefe?» Rosa la miró con seriedad. «Yo no hice nada, solo hago mi trabajo». «Pues no parece. Todo el mundo dice que ahora te protege, que te deja estar con él y que hasta quiere a tu hija». «Eso no es asunto tuyo», respondió sin levantar la voz, pero dejando claro que no pensaba entrar en chismes. Rosa sabía cómo era ese mundo. Una palabra mal puesta y todo podía irse al suelo, pero también sabía que no podía controlar lo que la gente pensara. Lo único que podía hacer era seguir siendo ella, trabajadora, discreta, honesta. Esa misma noche, cuando Lucía ya dormía, Emiliano mandó llamar a Rosa. Quería hablar con ella en privado. Cuando llegó se notaba seria. ¿Pasa algo, señor? No, solo quería darte las gracias. ¿Por qué? Por dejarme conocerla, a tu hija, y a ti también. Rosa bajó la mirada conmovida. Usted no tiene que agradecer nada. Ella lo quiere mucho, y yo también le agradezco que la trate con tanto cariño. Se hizo un silencio tranquilo. ¿Sabes?, dijo Emiliano sin quitarle la vista. Hace años que no hablaba tanto con nadie, ni siquiera con mi familia. Tal vez lo necesitaba, respondió Rosa con calma. Él asintió. Tal vez sí.
Y entonces ella le preguntó algo que no había planeado. ¿Le molesta que Lucía lo abrace así tan seguido? Emiliano la miró sorprendido. No, al contrario. Me recuerda que todavía soy una persona. Rosa tragó saliva. No sabía qué responder. Solo asintió con la cabeza y se levantó. Bueno, me voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y cuando ella cerró la puerta, Emiliano se quedó mirando el pasillo vacío. Lucía había roto el hielo, y Rosa, sin saberlo, había empezado a derretir algo mucho más profundo. Miriam siempre había tenido una habilidad especial para detectar cuando algo se le estaba saliendo de las manos. No necesitaba que alguien se lo dijera. No necesitaba ver un papel firmado ni escuchar una confesión. Lo sentía, y esta vez lo estaba sintiendo con fuerza. Emiliano estaba cambiando. Lo notaba en su tono de voz, en la forma en que pedía las cosas, en cómo se movía por la casa, en cómo saludaba al personal. Lo más inquietante era que volvía a mirar a los ojos. Ya no era el mismo hombre apagado y sumiso que ella había manejado por años, con una mezcla de cuidado y control disfrazado de ayuda. Y lo peor de todo, lo notaba en la forma en que Emiliano miraba a esa mujer, Rosa, una empleada cualquiera, sin estudios, sin apellido, sin contactos. La típica mujer que trabaja en una casa así y pasa invisible por los pasillos. Pero no esta vez. No con Emiliano. Miriam no soportaba esa idea. No porque Rosa representara una amenaza real en términos de negocios. Eso pensaba al principio. Sino porque estaba despertando algo en él que Miriam necesitaba mantener dormido. Y eso la ponía nerviosa. Sentada en su oficina privada, con el aire acondicionado a una temperatura que le gustaba solo a ella, Miriam sostenía entre las manos un sobre amarillo. Adentro estaban las hojas que había pedido investigar con tanto cuidado. Le había costado un favor personal, una llamada incómoda a un contacto de su marido, pero lo consiguió. Lo leyó todo de nuevo, subrayando con lápiz una frase en especial: antecedente administrativo por abandono de empleo injustificado. Rosa había trabajado hace años en un restaurante, según ese reporte, y había salido mal. La habían acusado de dejar el trabajo sin aviso. Nada grave legalmente, pero suficiente para sembrar duda. Y en ese mismo documento había un detalle más: un retraso en el pago de renta con demanda de desalojo. Viejo sí, pero en manos de Miriam, eso era oro. Lo que Miriam pensaba hacer no era ilegal, pero sí era sucio. Guardó el sobre en un cajón, respiró profundo y llamó a Lorenzo. Él llegó puntual, con su libreta de apuntes y cara de cansancio. Sabía que si Miriam lo citaba fuera del horario normal, era porque algo importante se venía. «Necesito que prepares un informe completo sobre Rosa», dijo Miriam sin rodeos. «Quiero saber si su contrato está al día, si tiene alguna falta acumulada, cualquier cosa que se pueda usar en su contra». Lorenzo la miró con cautela. «¿Seguro que quiere ir por ahí, señora? ¿Te parece mal?» «No me parece nada, señora. Solo puede ser delicado. Rosa es querida por el personal y Emiliano está cerca de ella. Por eso mismo, si no actuamos ahora, después será tarde. Él está volviendo a involucrarse, a tomar decisiones, y si Rosa sigue a su lado, no va a escuchar a nadie más. ¿Lo entiendes?» Lorenzo no respondió, solo anotó en su libreta. «Y otra cosa», agregó Miriam antes de que él se fuera, «consígueme copia de los accesos a su expediente médico. Quiero saber si Emiliano está hablando con otros doctores, si tiene nuevos tratamientos o está considerando algo». «Eso no será fácil, señora. Por eso te lo estoy pidiendo a ti». Lorenzo salió sin decir nada más. Sabía que cuando Miriam hablaba en ese tono, lo mejor era obedecer sin opinar, pero por dentro sentía una molestia que le costaba tragar. Había visto muchas cosas en esa casa, pero meterse con alguien como Rosa le parecía bajo, incluso para Miriam. Mientras tanto, en el jardín, Emiliano y Lucía jugaban con un rompecabezas de madera. Rosa estaba sentada cerca, tomando agua. Era un momento tranquilo. Lucía hacía preguntas, se reía, y Emiliano la seguía con una paciencia que nadie hubiera imaginado que tenía. En un momento, Rosa se levantó y se acercó a Emiliano. «¿Puedo preguntarle algo, señor Emiliano?» «Claro. ¿Usted no se cansa de todo esto?
de la gente que lo mira raro, que lo trata como si no pudiera hacer nada. Él pensó un segundo. Sí, pero aprendí a que no me importe tanto. ¿Y ahora sí le importa menos? Sí, desde que ustedes están cerca. Rosa bajó la mirada, tocada por la respuesta. A veces me da miedo que alguien quiera separar todo esto. ¿Por qué lo dices? No sé, porque todo lo bueno siempre tiene un precio. Emiliano la miró fijamente. No voy a dejar que pase eso. Rosa no respondió, pero dentro de ella, una pequeña esperanza se encendió. Mientras esa conversación pasaba, Miriam revisaba los informes que le acababa de entregar Lorenzo. Algunos eran inútiles, otros servían para armar un pretexto, y entonces tuvo una idea. Tomó una hoja blanca y escribió algo a mano, un reporte de incidente interno. Le puso una fecha falsa, un motivo ambiguo y lo firmó con su nombre. Luego lo metió en el expediente de Rosa. Todo listo. La siguiente parte de su plan era hablar con uno de los miembros del consejo familiar, un primo lejano que tenía voto en decisiones importantes. Le contaría, con voz preocupada, que Emiliano estaba muy alterado emocionalmente, que estaba tomando decisiones por impulso y que una empleada estaba influyendo demasiado en él. No lo haría de golpe, iría sembrando, de a poco, como una planta venenosa que crece sin que nadie se dé cuenta. El golpe final lo estaba reservando, y en su cabeza ya tenía el momento exacto en que lo iba a soltar. El día empezó como cualquier otro. Rosa llegó temprano, con Lucía dormida en los brazos. La niña traía una cobijita encima y la carita pegada al hombro de su mamá. Rosa la dejó en un rincón del cuarto de servicio donde había una pequeña colchoneta y la cubrió con cuidado para no despertarla. Después fue directo a la cocina. Se amarró el delantal y se puso a preparar café para el personal. No sabía que en ese mismo momento, en la oficina de Miriam, se estaban imprimiendo los documentos que iban a poner todo de cabeza. Miriam estaba calmada, como siempre, vestida de blanco, con el cabello recogido, tomando agua con limón mientras firmaba un último papel. El plan estaba en marcha desde hacía días, pero hoy era el momento de dar el golpe. Tenía en sus manos una carpeta con varias hojas, reportes manipulados, un resumen financiero y una carta donde se acusaba a Rosa de haber manipulado registros del inventario de alimentos para llevarse productos sin autorización. Todo falso, claro, pero estaba tan bien armado que hasta alguien con experiencia dudaría. Le pidió a Lorenzo que la acompañara. Él no quería estar ahí, pero no tenía escapatoria. Sabía que Miriam no se detenía cuando tenía un objetivo, y esta vez su blanco era claro. Caminaron juntos por el pasillo largo que llevaba a la oficina de administración interna. Miriam saludaba con cortesía a los empleados que se cruzaban, como si fuera una jefa amable. Nadie imaginaba que en su bolsa llevaba una bomba. Al llegar, pidió que Rosa fuera llamada de inmediato. A los pocos minutos Rosa entró. Venía con las manos mojadas de lavar verdura y la expresión tranquila. Pero al ver a Miriam ahí sentada con papeles en la mesa y a Lorenzo de pie en la esquina, supo que algo no estaba bien. ¿Me mandaron llamar? Sí, Rosa, dijo Miriam, acomodando los papeles con exagerada calma. Necesito hablar contigo de algo delicado. Rosa tragó saliva. Pasa algo. Recibimos un informe de irregularidades en el inventario de cocina. Al parecer hay productos que no se registran bien, y alguien estuvo modificando las hojas. ¿Tú sabes algo? ¿Modificar? No, señora. Yo solo firmo cuando me pasan la lista. Nunca he cambiado nada. Miriam sacó la hoja falsa y la deslizó por la mesa. Aquí está tu firma, justo en un documento alterado. Los números no coinciden. Rosa tomó la hoja y la miró en silencio. Reconocía su firma, sí, pero no ese formato, ni esa fecha. Era algo raro. Esto no me lo dieron a mí. Yo no lo vi, no recuerdo haber firmado esto. Puede que hayan copiado mi firma. Miriam suspiró como si le doliera escucharla. Rosa, por favor, no hagamos esto más difícil. Todos confiamos en ti, pero esto es grave. Se lo juro, señora. Yo no he robado nada, ni he tocado esos papeles. ¿Por qué haría algo así? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Rosa miró a Lorenzo. Él bajó la vista. No tenía el valor de sostenerle la mirada.
Esto es un error, repitió Rosa, ya con la voz temblando. Yo nunca haría algo así. Ya hablamos con el comité interno, interrumpió Miriam, y se decidió darte de baja de forma inmediata. No se va a levantar demanda por ahora, pero tienes que abandonar la casa hoy mismo. Rosa se quedó helada. Las palabras le rebotaban en la cabeza como piedras. ¿De baja? ¿Por ahora? ¿Qué estaba pasando? No puede hacerme esto. Yo tengo a mi hija aquí. No tengo a dónde ir esta noche. Te daremos lo justo de tu liquidación, dijo Miriam con tono seco. Pero debes salir antes del mediodía. Rosa no sabía si gritar, llorar o quedarse callada. Sintió cómo se le apretaba la garganta. Miró a Miriam, tratando de encontrar algo de compasión en su cara, pero no había nada. Solo una mirada dura, satisfecha, como quien se quita una piedra del zapato. ¿El señor Emiliano sabe esto? No tiene por qué saberlo. Él está ocupado con temas más importantes. Además, esto no le incumbe. Rosa supo en ese momento que todo era un plan. No tenía cómo probarlo, pero lo sentía en el cuerpo. La estaban sacando por algo que no hizo. Y no era por lo de la cocina. Era por estar cerca de Emiliano. Por Lucía. Por haber cruzado una línea que, para Miriam, no podía cruzarse. Salió de la oficina temblando. Caminó directo al cuarto donde estaba Lucía. La niña ya estaba despierta, con una muñeca en la mano. Cuando vio la cara de su mamá, supo que algo malo había pasado. «Mami, empaca tus cosas, mi amor. Nos tenemos que ir». «¿A dónde?» «No sé todavía, pero no podemos quedarnos aquí». Lucía no preguntó más. Rosa metió las pocas pertenencias que tenían en una mochila. Mientras doblaba una chamarra, se le salieron las lágrimas. No lloraba fuerte, solo le caían solas, como si su cuerpo ya no pudiera aguantarlas más. Una de las cocineras, al verlas salir, se acercó. «¿A dónde van? ¿Qué pasó?» «Me acusaron de algo que no hice. Me corrieron». «¿Qué? Eso no puede ser. Pero si tú...» «No digas nada, por favor. Solo, gracias por todo». Mientras tanto, Emiliano estaba en su sala privada revisando documentos cuando una asistente entró, nerviosa. «Disculpe, señor. Me dijeron que Rosa se va de la casa. Hoy mismo». Él dejó los papeles y se giró. «¿Qué dijiste?» «Que la señora Miriam la despidió esta mañana». Emiliano no esperó más. Salió de inmediato hacia la oficina de administración. En el camino, se cruzó con varios empleados que lo miraban sorprendidos. No era común verlo moverse con esa urgencia. Entró sin tocar. Miriam estaba tomando un café, sola. «¿Qué hiciste?» «Buenos días, Emiliano. No me cambies el tema. ¿Por qué despediste a Rosa?» «Hay irregularidades, firmas que no cuadran, robos pequeños pero constantes. Ya lo revisamos». «¿Y tú decidiste eso sola?» «Yo no decido sola. Se revisó con el área de control». «¿Y por qué no me avisaste?» «Porque tú no estás en condiciones de manejar estos temas. Yo lo estoy haciendo por el bien de todos». Emiliano se quedó en silencio por un momento. La miró como si viera a alguien que ya no reconocía. «No te creo. Esto fue por otra cosa. Y lo sabes». «¿Y tú qué sabes, Emiliano? ¿Desde cuándo dejas que una empleada y su hija manejen tus emociones? Estás volviendo a ser débil, y eso es peligroso. Lo único peligroso aquí eres tú». Miriam respiró hondo. «La decisión está tomada. Ella se va. Si quieres cambiar algo, tendrás que ir más allá». Emiliano salió furioso. No sabía qué hacer en ese momento, pero algo tenía claro. No iba a dejar las cosas así. Emiliano no durmió esa noche. Ni siquiera lo intentó. Se quedó despierto en su estudio, con la lámpara de escritorio encendida y los papeles de siempre frente a él, aunque no les prestó atención. Tenía la cabeza en otro lado. Seguía viendo la imagen de Rosa saliendo de la casa con la mochila al hombro, agarrando la mano de Lucía con fuerza para que no se soltara. Ni siquiera pudo alcanzarlas a tiempo. Cuando preguntó en la entrada, ya se habían ido. Todo lo que Miriam le dijo le daba vueltas. Lo de las firmas, lo del robo, las irregularidades. Sonaba bien armado, muy exacto, y eso era lo que más le molestaba, que era tan perfecto que se notaba falso. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Llamó a una persona que no veía desde hacía años, Jaime, su exasistente personal.
uno de los pocos en los que había confiado antes del accidente. Lo había alejado en su época más cerrada, pero sabía que seguía disponible. Le mandó un mensaje corto: «Necesito verte. Es urgente». Jaime respondió de inmediato: «Estoy en camino». Una hora después, Emiliano lo recibió en la sala. Jaime se sorprendió al ver el cambio en él. Estaba más despierto, más firme, con una mirada distinta. Ya no era el Emiliano encerrado de años pasados. «Gracias por venir tan rápido», dijo Emiliano sin rodeos. «Claro, ¿qué pasa?» «Necesito que investigues algo». Discreto. «Rosa fue despedida ayer, con excusas que no creo. Quiero saber si fue una trampa, y si Miriam está detrás de eso». Jaime no preguntó más, solo asintió. «Dame 3 días. Tienes 2». Mientras eso ocurría, la casa se sentía rara. El ambiente cambió de golpe. El personal estaba tenso. Había silencio en los pasillos, miradas cruzadas entre empleados que no sabían si podían hablar o si era mejor callar. Algunos pensaban que Rosa había hecho algo malo. Otros estaban seguros de que todo era una jugada sucia, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Miriam se mostraba tranquila, como si nada pasara. Se paseaba por la casa con su taza de té, saludando con una sonrisa educada, revisando pendientes, pero por dentro sabía que Emiliano no se había tragado la historia completa. Lo conocía lo suficiente como para saber que estaba inquieto, y eso no le gustaba. Ese mismo día, Emiliano pidió hablar con el encargado de contabilidad. Le ordenó que le mostrara todos los reportes de inventario de cocina de los últimos 3 meses. Revisó las hojas con cuidado, comparó firmas, buscó detalles. No era experto, pero tenía buen ojo. En una de las hojas encontró lo que buscaba. La firma de Rosa estaba así, pero sobre un papel que tenía datos escritos con un tipo de letra diferente a los demás, como si hubieran rellenado los números después. Lo notó porque los espacios no coincidían. Todo lo demás estaba impreso, menos esa parte. Pidió una lupa, observó las líneas, el trazo. Era obvio que alguien había manipulado ese archivo antes de imprimirlo. Llamó al encargado de la cocina. Lo hizo pasar con calma. «Quiero que me digas algo. ¿Tú viste alguna vez a Rosa manipular registros?» El hombre se puso nervioso. «No, señor, nunca. Ella firmaba cuando se le pedía, pero no llenaba nada». «¿Y eso se lo dijiste a Miriam?» No me preguntó. «Y si te lo hubiera preguntado, le habría dicho lo mismo que a usted». Emiliano asintió. Luego lo despidió con un gesto. Estaba furioso, pero no gritaba. Todo le hervía por dentro, pero no iba a perder el control. Lo que quería era la verdad. Jaime volvió más rápido de lo esperado. 2 días después tenía la información en una carpeta. Entró al despacho de Emiliano, cerró la puerta y se sentó frente a él. «Tenías razón», dijo. «Todo está armado». Emiliano abrió la carpeta. Había capturas de correo, reportes falsificados, una nota que alguien del equipo de contabilidad había mandado con fecha anterior al incidente, avisando que Rosa no había estado presente ese día. También había una copia del expediente interno y una nota escrita a mano por Miriam, donde solicitaba cerrar el caso sin hacer mucho ruido. «La señora Miriam cubrió todo para que pareciera real», explicó Jaime, y usó su posición para que nadie dudara. Rosa no tuvo oportunidad de defenderse. Emiliano respiró hondo. Sentía que algo le presionaba el pecho, no solo por la injusticia, sino porque había dudado. Porque aunque en su interior había sentido que algo no cuadraba, había tardado 2 días en actuar. 2 días en los que Rosa y Lucía estaban fuera, quién sabe dónde. Llamó a Lorenzo, lo hizo entrar al despacho, lo recibió con el expediente falso en la mano. «¿Esto lo viste tú?» Lorenzo dudó. «Me lo mostraron, sí. ¿Y te pareció creíble?» «No tuve más opción, señor. La señora Miriam me dijo que era delicado. Me pidió que no interviniera. Pues debiste intervenir. Tú trabajas para esta casa, no para sus caprichos». Lorenzo bajó la cabeza. No dijo nada más. Emiliano lo echó con la mirada. Esa misma tarde mandó un mensaje claro a todo el personal. «A partir de hoy cualquier decisión importante pasa primero por mí». Nadie más podía autorizar despidos.
cambios de puesto ni movimientos internos, sin su aprobación directa. Eso encendió todas las alarmas. Miriam, al enterarse, subió a su oficina hecha una furia. Entró sin tocar. ¿Qué estás haciendo? Emiliano estaba revisando otra carpeta, pero levantó la vista tranquilo. Recuperando lo que me pertenece. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sacaste a Rosa con papeles falsos, la humillaste. ¿Y crees que voy a quedarme callado? Ella estaba afectando tu juicio. Tú lo estás haciendo. Tú y tu necesidad de control. Te estás dejando manipular. No, por fin estoy pensando por mí mismo. Y eso te aterra. Miriam se cruzó de brazos. Esto va a traerte consecuencias. Y tú vas a responder por las tuyas. Se quedaron en silencio unos segundos, mirándose con rabia. La guerra ya estaba declarada. Más tarde, Emiliano llamó a Jaime de nuevo. Encuentra a Rosa. Quiero hablar con ella. Hoy mismo. Y esta vez no iba a perder tiempo. Jaime se movió rápido. No hacía falta que Emiliano le diera muchas indicaciones. Sabía perfectamente lo que estaba en juego. Durante años trabajó a su lado, y lo conocía mejor que nadie. Sabía que si Emiliano lo llamaba de regreso después de tanto tiempo, era porque estaba realmente decidido a moverse. Y eso no pasaba seguido. Salió de la casa sin perder tiempo, llamó a un par de contactos de confianza y empezó a rastrear los movimientos de Rosa desde que salió. No era un espía profesional, pero tenía amigos que sabían cómo buscar sin hacer ruido. En menos de 6 horas ya tenía una pista. Una empleada de la casa había comentado que Rosa tenía una tía que vivía en una colonia al sur de la ciudad, muy lejos de la mansión, pero dentro del alcance. Jaime fue hasta allá. No preguntó mucho. Solo se paró frente a una tiendita, compró un refresco y con calma le sacó plática al señor que estaba sentado en una banquita afuera. Le preguntó por la familia, por los vecinos, y en medio de la charla soltó: «Estoy buscando a una muchacha llamada Rosa. Viene con una niña chiquita. Creo que se quedó por acá unos días». El señor lo miró sin malicia. «Ah, sí, la sobrina de doña Marce. Llegó antier. Traía cara de que venía de algo feo. ¿Sabes si todavía está aquí?» «Creo que sí. No la he visto salir, pero la niña anda jugando en el patio a veces». Jaime agradeció y fue directo a la dirección que le dieron. Tocó la reja de una casa sencilla, con paredes rosadas ya medio despintadas. Salió una señora mayor, delgada, con lentes colgando del cuello y voz fuerte. «¿Sí? ¿Doña Marce? ¿Quién lo busca?» «Vengo de parte del señor Emiliano. No vengo a molestar, se lo juro. Solo quiero hablar con Rosa. No le voy a hacer daño». Ella lo observó unos segundos. Luego giró la cabeza hacia adentro y gritó: «Rosa, te buscan». Rosa salió despacio, con Lucía pegada a su pierna. Cuando vio a Jaime, se puso tensa de inmediato. Lo reconoció. Sabía quién era. Lo había visto muchas veces con Emiliano antes de que él se alejara del mundo. «¿Qué quiere?» «Solo hablar. Por favor. No traigo órdenes ni papeles. Él quiere verte, eso es todo. Después de cómo me sacaron, después de que nadie me defendió, él se enteró tarde. Te está buscando desde que supo la verdad». Rosa bajó la mirada. Lucía no decía nada, pero la apretaba con fuerza de la mano. «No tengo nada que hablar con él», dijo Rosa, pero su voz no sonaba convencida. Jaime entendió. No iba a forzarla. «Te dejo la dirección donde estará. Si cambias de opinión, ve esta tarde. Él solo quiere verte. No para exigirte nada, solo para hablar». Le dio un papel doblado con una dirección escrita a mano, y se fue sin decir más. No insistió. Sabía que si alguien podía hacer que Rosa apareciera, no era él, era el tiempo. Ese mismo día, Emiliano mandó preparar el salón más grande de la casa. Ordenó que trajeran sillas nuevas, que quitaran los cuadros fríos de la pared y los reemplazaran por fotos familiares. Quería que el lugar se sintiera distinto, más humano, menos de oficina. A media tarde, se sentó a esperar. Jaime le dijo que Rosa no había dicho ni sí ni no, pero él tenía una corazonada. Pasaron casi 2 horas. Nadie llegaba. La gente en la casa lo veía inquieto, pero nadie se atrevía a preguntarle nada, hasta que finalmente, cerca de las 6,
Un auto se estacionó frente a la reja. Era viejo, con vidrios rayados. De él bajaron Rosa y Lucía, las dos bien peinadas, pero con ropa sencilla. Rosa con un vestido azul claro y Lucía con uno blanco, igualito al que usó la noche de la fiesta. Al verlas, Emiliano sonrió por primera vez en todo el día. Mandó abrir la puerta sin esperar explicaciones. Rosa entró con pasos lentos, sin soltar a su hija. Cuando se pararon frente a él, no dijo nada de inmediato. Solo los miró. Había algo en su expresión que no se veía desde hacía mucho. Algo parecido a la paz. «Gracias por venir», dijo al fin. Rosa lo miró directo, sin bajar la cabeza. «Vine porque Lucía me pidió venir». Emiliano miró a la niña y le guiñó un ojo. «Tomaste una buena decisión». Rosa frunció los labios, todavía con algo de enojo guardado. «¿Para qué me llamó?» «Para pedirte perdón. No debí dudar. Ni un segundo. Todo fue un invento. Lo descubrí. Tengo las pruebas». Rosa apretó la mandíbula. «¿Y ahora qué? ¿Cree que con una disculpa se arregla todo?» «No. Pero es el principio». Se hizo un silencio. Lucía, ajena al drama, se fue a sentar en una silla bajita y se puso a dibujar con unos colores que encontró sobre la mesa. «Miriam ya no va a tocarte», dijo Emiliano con voz firme. «No voy a permitirlo, pero necesito que me digas si estás dispuesta a regresar». Rosa se cruzó de brazos. Dudó. Lo miró largo rato. «No quiero volver a trabajar en una casa donde me van a estar buscando errores. No quiero que trabajes como antes. Quiero que trabajes conmigo, como mi mano derecha. En serio, estoy empezando algo nuevo. Necesito a alguien como tú, alguien honesta, fuerte, de verdad». Rosa respiró hondo. «¿Y la señora Miriam?» «No tendrá poder en nada. Estoy recuperando el control de todo, cada rincón de esta casa. Y cuando termine, ella va a responder por lo que hizo. ¿Por qué está haciendo esto, señor Emiliano? ¿Por culpa? ¿Por quedar bien?» Él negó con la cabeza. «Porque quiero que Lucía tenga a su mamá tranquila. Y porque tú fuiste la única que me trató como persona cuando todos me trataban como adorno». Rosa bajó la vista. Por primera vez en días, sintió que alguien estaba de su lado sin pedirle nada a cambio. «Déjeme pensarlo. Tómate el tiempo que necesites. Esta es tu casa si decides volver». Lucía se acercó en ese momento, con un dibujo en la mano. «Mira, te dibujé con una capa como los superhéroes». Emiliano tomó el dibujo y lo miró con una sonrisa honesta. «¿Y qué poderes tengo? Puedes volar y no necesitas caminar, porque vuelas todo el tiempo». Rosa se rió. Emiliano también. Y en ese momento, sin necesidad de firmar nada, se entendieron. Rosa llegó puntual al día siguiente. No venía con uniforme. Esta vez traía unos jeans claros, una blusa blanca con flores pequeñas y el cabello recogido en una coleta. Caminaba con paso firme, pero los nervios se le notaban en las manos. Llevaba a Lucía de la mano, como siempre. La niña venía contenta, con su mochilita al hombro, hablando sola, cantando bajito. No entendía todo lo que pasaba, pero sabía que su mamá había vuelto a sonreír después de días tristes. Y eso le bastaba. En la entrada de la casa, uno de los trabajadores le abrió la reja sin hacer preguntas. Rosa le dio las gracias, un poco sorprendida. El hombre solo sonrió y le dijo en voz baja: «Bienvenida de nuevo». Ella asintió y siguió caminando. Apenas cruzó la puerta principal, Emiliano ya la estaba esperando en el recibidor. Estaba vestido como siempre, camisa clara, pantalón oscuro, pero tenía una expresión distinta, como si estuviera aliviado. Se notaba que llevaba horas esperándola, no en plan de jefe, sino como quien espera a alguien importante. Lucía fue la primera en acercarse. Corrió hasta él y se le lanzó encima, como si nada hubiera pasado. «¿Me extrañaste?» Emiliano la abrazó sin apuro. «Mucho. ¿Y tú?» «También. Mi tía no sabe dibujar y me dio sopa sin sal». Rosa se rió desde donde estaba. Emiliano también. «Pasa, Rosa», le dijo él, mirándola con calma. «Quiero mostrarte algo». Ella lo siguió sin decir mucho. Lucía se quedó jugando en el jardín delantero. Emiliano la guió hacia una habitación que estaba justo al lado de su despacho, una que había estado vacía por años. Cuando abrieron la puerta, Rosa se quedó quieta.
Era una sala nueva, no grande, pero bien iluminada. Las paredes estaban pintadas de un tono suave, con repisas bajitas llenas de libros infantiles, cojines en el piso, una mesa pequeña, una alfombra de colores y una ventana con vista directa al jardín. ¿Esto qué es?, preguntó Rosa, sin poder ocultar la sorpresa. Un espacio para ella, para que juegue, lea o haga lo que quiera, y para ti, para que tengas donde estar sin sentir que te están vigilando. Si decides quedarte. Rosa dio un paso hacia adentro, tocó los muebles. Todo olía a nuevo. Se notaba que lo habían hecho pensando en Lucía. ¿Y por qué todo esto? Porque quiero que tengan un lugar aquí, no como empleadas, como personas, como parte de esto, de mi vida. Rosa lo miró con desconfianza. Yo no quiero caridad. No es caridad, es respeto. Se quedaron en silencio un momento. Luego ella habló, bajando un poco la voz. Acepto volver, pero con condiciones. Te escucho. Quiero un contrato. Claro, formal, no como antes, sin que nadie pueda moverme de aquí sin tu firma directa. Hecho. Y quiero que Lucía nunca más sea tratada como estorbo. Si algún día molesta o rompe algo, yo me haré responsable. Pero no quiero que nadie le vuelva a alzar la voz. Nadie se atreverá. Y quiero que la señora Miriam no me dirija la palabra. Emiliano asintió. Eso lo garantizo. Rosa respiró profundo. Entonces vuelvo. La puerta de la sala se abrió de pronto. Lucía asomó la cabeza. ¿Puedo entrar? Rosa le hizo señas, y la niña se lanzó hacia los cojines como si fueran una alberca. Está bonito. Es mío. Es tuyo, respondió Emiliano sin pensarlo. ¿Para siempre? Para siempre. Rosa lo miró. No sabía si reír o llorar. No estaba acostumbrada a que le cumplieran promesas, mucho menos a alguien como él. Más tarde, Jaime se acercó a Emiliano con una carpeta en la mano. Todo listo. Aquí están los papeles que muestran cómo Miriam manipuló la situación. Tengo las firmas originales, los reportes verdaderos y las declaraciones de 2 empleados. Emiliano tomó la carpeta y la hojeó rápido. ¿Crees que sea suficiente para enfrentarla? Más que suficiente. Pero hay algo más. ¿Qué? Miriam no solo te sacó de decisiones. Hay movimientos en las cuentas de la empresa. Cosas raras. Préstamos ocultos. Compras fantasmas. Están a nombre de ella, pero firmadas con tu autorización. Emiliano apretó los dientes. ¿Qué tan mal está? Si no la frenamos ya, puede dejarte en la ruina en menos de un año. El silencio en el despacho fue pesado. Emiliano miró hacia la ventana. Rosa y Lucía estaban en el jardín, jugando con burbujas que una de las empleadas les había llevado. No voy a permitirlo, dijo sin apartar la vista. ¿Qué vas a hacer? Convocar al consejo, con todos los accionistas. Frente a todos la voy a exponer. Y va a ser pronto. Esa misma noche, Emiliano firmó una orden interna. Suspensión inmediata de Miriam como administradora general de la casa. El papel fue entregado por Lorenzo, quien no hizo preguntas. Solo lo leyó, tragó saliva y lo llevó al cuarto de Miriam. Cuando ella lo recibió, lo leyó una vez y lo arrugó con una sonrisa cínica. Se tardó, pero al fin lo intentó. Esto no es un intento, es el primer paso, le respondió Lorenzo antes de irse. Miriam lo vio salir. Luego caminó hasta su tocador. Abrió una caja fuerte escondida y sacó un sobre que tenía guardado desde hacía años. Entonces llegó la hora, dijo, para sí misma. Dentro del sobre había una foto rota y una hoja arrugada con una fecha subrayada. Algo que ni Emiliano recordaba, algo que podía cambiarlo todo, pero aún no, porque antes, Emiliano y Rosa se daban su primer momento de paz. Afuera, bajo las estrellas, sentados en silencio mientras Lucía dormía en una hamaca del jardín. No dijeron nada, no hacía falta. El reencuentro ya estaba hecho. El ambiente en la mansión era diferente desde temprano. Las luces del salón principal estaban encendidas desde el amanecer. Los empleados acomodaban sillas, agua, carpetas. No era una fiesta, pero se sentía como si se preparara algo grande. Una reunión de alto nivel. Una cita que no se daba desde hacía años. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero todos sabían que tenía que ver con Emiliano, y eso ya era raro.
Los socios principales de la empresa familiar comenzaron a llegar uno por uno. Eran 9, algunos con traje, otros más informales. Viejos conocidos, primos lejanos, uno que otro que venía por compromiso, y otro que se notaba nervioso desde que puso un pie en la casa. Miriam llegó última, como siempre. Usaba un vestido azul oscuro, elegante, con el cabello perfectamente peinado. Entró con la barbilla en alto, como si no supiera que la estaban esperando a ella. Se sentó en su lugar de siempre, al frente, a un costado de la mesa larga, justo al lado izquierdo del asiento reservado para Emiliano. No volteó a ver a nadie. El salón se fue llenando de un silencio incómodo hasta que Emiliano entró. No hubo aplausos, ni saludos, pero todos lo notaron. Venía serio, tranquilo, con una carpeta en las piernas y la mirada firme. Saludó con la cabeza y se ubicó en su lugar. No necesitaba decir quién mandaba ahí. Se sentía. Empezó sin rodeos. Gracias por venir. Sé que para muchos esto fue sorpresivo, pero es urgente. Pasó la mirada por cada uno. Todos esperaban algo relacionado con negocios, cifras, alguna fusión. Lo que nadie esperaba era lo que venía. Durante los últimos años, mientras yo estaba fuera de las decisiones, alguien tomó control de esta empresa. Y no hablo solo del lado administrativo, hablo del poder real, de los movimientos que se hacen sin permiso, de los manejos que afectan directamente lo que es de todos nosotros. Miriam cruzó las piernas sin decir nada. Fingía calma, pero su mandíbula se tensaba. Emiliano abrió la carpeta, sacó una hoja y la sostuvo en alto. Este es un documento firmado con mi nombre, pero yo no lo firmé. El abogado de la familia, sentado al fondo, frunció el ceño. ¿De qué se trata? De préstamos falsos, compras inexistentes y transferencias a empresas fantasma. Todo firmado con autorización mía. Solo que yo jamás autoricé nada. Dejó caer la hoja sobre la mesa. Sonó seco. ¿Estás acusando a alguien de fraude?, preguntó uno de los socios, con el ceño fruncido. Sí, estoy acusando a Miriam. Todos voltearon hacia ella. Miriam no se movió. Solo respiró profundo y respondió. ¿Esa es la historia que vas a contar ahora? No, esa es la verdad. Y no es una historia. Tengo los papeles, las pruebas, las fechas. Jaime, por favor. Jaime se levantó del rincón donde estaba. Caminó hasta el frente con una carpeta más gruesa, llena de pruebas. La colocó sobre la mesa y la abrió. Aquí están los documentos originales, y aquí las versiones manipuladas. Se puede ver con lupa cómo fueron alteradas. También están las cuentas bancarias usadas y los nombres de las personas involucradas. Los socios empezaron a revisar. Pasaban hojas rápido. Murmuraban entre ellos. El ambiente ya no era de sorpresa. Era de escándalo contenido. Miriam se incorporó. ¿Van a creer en papeles sin contexto? ¿En acusaciones sin pruebas reales? Yo estuve al frente cuando él no podía ni hablar. Cuando nadie quería hacerse cargo. Fui la única que sostuvo esto. Emiliano la interrumpió. Sí, mientras yo luchaba por mantenerme vivo, tú usabas mi nombre para enriquecerte. Jugaste a que eras dueña de todo, pero no lo eres. Y tú jugaste a ser víctima para lavarte las manos, gritó ella, perdiendo el control. No vengas a pintarte como el mártir ahora. El abogado levantó la voz. Por favor, calma. Pero ya nadie podía calmar lo que venía. Miriam giró hacia los socios. ¿Saben qué es lo que más me duele? Que este hombre, mi primo, no dice toda la verdad. ¿Quieren saber qué más esconde? Emiliano la miró sin miedo. ¿Ahora qué vas a inventar? Miriam sacó de su bolso un sobre, lo mismo que había preparado la noche anterior. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió. Sacó una foto vieja, un auto destrozado y una hoja arrugada con anotaciones a mano. Tu accidente, dijo en voz baja. No fue un accidente. El silencio fue brutal. Emiliano no dijo nada, solo la miraba. Yo mandé a modificar los frenos, no para matarte, solo para asustarte, para que te bajaras del negocio, para que entendieras que no eras invencible. Pero salió mal, muy mal. Los socios estaban helados. Nadie sabía si lo que estaban oyendo era real o parte de una locura. Uno de ellos se levantó.
¿Estás diciendo que provocaste el accidente? Sí, porque era la única forma de detenerlo. Jaime se acercó al abogado y le pasó otra carpeta. Esto lo descubrimos hace días. El mecánico que modificó el auto murió hace 3 años, pero dejó una carta. La esposa nos la entregó. Ahí menciona a Miriam. El abogado leyó la carta. Cerró los ojos un segundo. Esto es gravísimo. Miriam levantó la barbilla. Lo volvería a hacer, si eso significa proteger lo que construyó mi familia. Emiliano respiró hondo. No proteges nada, Miriam. Solo te protegiste a ti. Los socios estaban divididos entre la rabia, el miedo y el desconcierto. Uno de los más antiguos se levantó. Votemos. Ahora, que se retire del cargo. El abogado se puso de pie. Estamos frente a una confesión. Podemos iniciar proceso legal, pero en este momento, lo urgente es retirarla del consejo. 1 a 1. Los socios levantaron la mano, incluso los que habían apoyado a Miriam por años. Ella no dijo nada. Sabía que había perdido. Emiliano la miró por última vez. Ahora sí, estamos en paz. Miriam tomó sus cosas. Caminó lento, digna, sin mirar a nadie. Pero al llegar a la puerta, se detuvo. Giró la cabeza y dijo: «Te salvaste, Emiliano, pero no por mucho». Y se fue. Emiliano no dijo nada al salir de la sala. Todos los socios, los empleados y hasta Jaime sabían que era mejor no acercarse. Caminó por el pasillo largo en silencio, con la carpeta sobre las piernas, apretada entre sus manos. No se detuvo en ningún lado. Solo entró a su habitación, cerró la puerta y se quedó ahí. No prendió la luz, no pidió nada, no tocó el celular, solo se quedó quieto. Había escuchado muchas mentiras en su vida, pero esa había sido la más dura. Durante 7 años había creído que su accidente fue cosa del destino, un error, un mal momento, un freno que falló. Nadie imaginaba que detrás de todo eso estaba Miriam, su prima, su mejor aliada, la que le hablaba al oído cuando él no tenía fuerzas para hablar, la que tomaba decisiones por el bien de todos, la que sonreía mientras firmaba cosas en su nombre, la que un día decidió que él era un estorbo. Emiliano recordaba perfectamente esa noche, la lluvia en el parabrisas, el coraje que traía por dentro, la curva que parecía inofensiva, el volante que se puso duro, el golpe seco contra el muro, el giro, la oscuridad, la desesperación de no sentir las piernas. Y ahora, todo cobraba un nuevo color. Ya no era un accidente, fue un castigo. Pasaron 2 horas. Rosa tocó la puerta una vez. Él no respondió, pero tampoco la rechazó. Ella abrió con cuidado y entró en silencio. No preguntó nada, solo se acercó, se sentó en la silla frente a él y esperó. Emiliano alzó la vista después de un rato. Tenía los ojos rojos, pero no había lágrimas. Estaba más en shock que triste. «¿Ya te contaron?», dijo él con voz apagada. «Sí», respondió Rosa sin moverse. «Jaime me dijo. ¿Y tú qué piensas?» «Que duele, pero que no te define». «¿Tú sabías que a veces me culpaba a mí mismo?», dijo Emiliano sin mirarla. «Pensaba que tal vez manejé mal, que me distraje, que todo fue por no haber frenado a tiempo. Me repetí eso tantas veces que lo creí. Y ahora resulta que todo fue provocado, pensado, planeado». Rosa no respondió de inmediato. Lo dejó hablar. Lo dejó sacar lo que llevaba años guardado. «No entiendo cómo alguien de tu familia puede hacer eso», añadió ella, ya con un poco de rabia en la voz. «No somos familia. No después de esto». «¿Y qué vas a hacer?». Emiliano se encogió de hombros. «No sé. Ya la saqué del consejo. Tengo pruebas para hundirla. Pero ahora mismo, no tengo fuerzas para pensar en eso. Estoy cansado». Rosa se levantó y se sentó junto a él. No lo abrazó, no lo consoló con frases bonitas, solo le puso una mano en el brazo. «Estás vivo. Eso es lo importante. Y no te volviste como ella. Eso es lo que cuenta». Emiliano cerró los ojos un momento. No sabía por qué, pero esas palabras le hicieron más efecto que cualquier discurso. Lo tranquilizaron, le bajaron el enojo. «¿Sabes qué me da miedo?», dijo él al cabo de unos minutos. «¿Qué?». «Volver a confiar. Empezar de nuevo. Ya no sé si puedo». Rosa se quedó en silencio un instante. Luego dijo:
Yo tampoco confío fácil. Pero si Lucía pudo confiar en ti sin saber nada, sin entender todo esto, entonces tal vez todavía hay esperanza. Eso lo hizo sonreír. Una sonrisa cansada, pero real. Rosa se fue sin presionar más. Lo dejó solo con sus pensamientos. Afuera, la casa seguía en movimiento. Se corría la noticia. Algunos empleados hablaban bajito, otros no decían nada. Nadie quería meterse, pero todos sabían que lo que había pasado era enorme. En la cocina, Lucía comía pan con leche como si no pasara nada. Le contaron que Miriam ya no iba a estar más, y lo celebró con un dibujo. En una hoja blanca, hizo un corazón grande, y dentro puso 3 monitos, uno con silla de ruedas, uno con trenza, y uno más chiquito con 2 chonguitos. Encima escribió con crayón: «Ya somos familia». Se lo dio a Rosa cuando la vio entrar al cuarto. Rosa lo leyó y se le hizo un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de su buró. Esa noche, Emiliano volvió a salir al jardín. No usaba su ropa de siempre. Esta vez traía una sudadera y unos pantalones cómodos. Se veía distinto, menos rígido, más humano. Caminó, rodó, hasta el centro del patio y levantó la vista al cielo. Las estrellas estaban claras. Rosa lo encontró ahí. «Pensé que no ibas a salir hoy. Necesitaba aire. ¿Quieres estar solo?» «No, quédate». Se sentaron en silencio. Lucía dormía ya. La casa estaba tranquila. «No sé qué va a pasar mañana», dijo Emiliano. «Nadie lo sabe, pero quiero intentarlo. No quiero volver a ser el hombre que se encierra, ni el que deja que otros decidan por él. Quiero vivir, aunque no camine, aunque tenga miedo, aunque me duela el pasado». Rosa lo miró. Sus ojos estaban llenos de verdad. «Entonces empieza mañana. Con lo que puedas, un paso a la vez». Emiliano la miró también. «¿Te quedarás?» «Sí, pero no como antes, ahora voy contigo». Él asintió. «Entonces no me detengo». Y en ese momento, sin música de fondo, sin aplausos ni testigos, Emiliano dio el paso más importante de su vida. No con las piernas, con el alma. 3 meses después, la casa ya no se sentía igual. No era solo que Miriam ya no estaba, ni que el ambiente era más tranquilo. Era otra cosa, algo más profundo. Como si por fin todos respiraran con libertad. Las órdenes ya no venían con amenazas, ni las miradas se sentían como advertencias. Ahora, la casa se movía con otro ritmo, más real. Emiliano se levantaba temprano, se vestía sin ayuda, aunque eso le tomara más tiempo. Se preparaba su café solo, se empujaba en su silla hasta el jardín y se quedaba un rato mirando las plantas. A veces no hacía nada, solo estaba, y eso, para él, ya era un triunfo. Lucía iba todos los días a la pequeña sala que él había mandado hacer. Jugaba, dibujaba, se inventaba historias. Se había vuelto la favorita de todos. Era como la chispa que mantenía encendida esa casa. Siempre andaba de un lado a otro, con su mochila, con sus colores, con sus preguntas raras. A Emiliano le encantaba verla moverse. Sentía que en ella estaba todo lo que había perdido, y todo lo que había encontrado otra vez. Rosa ahora tenía una oficina en el mismo nivel que la suya, chiquita, pero con ventanas grandes. Él le había ofrecido un puesto de coordinación en el nuevo proyecto que estaban arrancando, una fundación que apoyaba a familias trabajadoras con hijos pequeños, un lugar donde se diera comida, ayuda legal y hasta espacios de juego para niños. Rosa lo pensó mucho antes de aceptar, pero al final se animó, no por el dinero, sino porque por primera vez en su vida alguien confiaba en su criterio, no en su uniforme, no en su silencio, en su cabeza, en su corazón. «¿Y si no sé hacerlo?», le dijo una noche mientras firmaban papeles. «Aprendemos juntos», le respondió él, y eso estaban haciendo. La casa donde todo había empezado seguía siendo la base de operaciones. Emiliano no quiso mudarse. Sentía que irse sería como escapar, y él ya no quería huir. Quería quedarse, plantarse, hacer las cosas bien, con calma. Miriam, después de la confesión, había desaparecido del mapa. El abogado de la familia estaba gestionando las consecuencias legales, pero Emiliano no quiso venganza. No por ahora, solo quería que no volviera.
que no pisara esa casa, que no tocara a Rosa, ni a Lucía, ni a él. Con eso le bastaba. Jaime seguía trabajando a su lado, ya no como asistente, sino como parte del equipo de la fundación. Se encargaba de revisar papeles, coordinar con abogados y asegurarse de que cada paso fuera legal. Decía poco, pero hacía mucho, como siempre. Una tarde, Emiliano recibió una llamada del doctor que lo había tratado durante años. No era un hombre de hablar de más, pero esta vez se notaba distinto. Hay un nuevo tratamiento. No es una solución mágica, pero hay casos con mejoría. Podríamos intentarlo. Emiliano se quedó en silencio. No por miedo, por sorpresa. ¿Tú crees que funcione? No prometo nada, pero es más de lo que teníamos antes. ¿Cuánto tiempo llevaría? Meses, tal vez un año. Con mucha paciencia. Ejercicios diarios. Terapia emocional. Nada fácil. Emiliano miró por la ventana. Afuera, Rosa y Lucía jugaban con una pelota en el jardín. Se reían, se empujaban, se gritaban trampa cada vez que una hacía trampa en el juego. Lucía llevaba un moño nuevo en la cabeza. Rosa se había soltado el cabello por primera vez en mucho tiempo. Se veían felices. «Quiero intentarlo», dijo Emiliano. El doctor asintió, al otro lado de la línea. «Empieza la próxima semana». Esa noche, Emiliano pidió que todos cenaran juntos en el patio. Nada elegante, solo tacos, aguas frescas y un pastel que Lucía había pedido porque sí. Había empleados, amigos, algunos socios de la fundación, Rosa, Lucía y hasta Jaime, que odiaba las reuniones, pero que fue porque Rosa lo obligó. La cena fue sencilla, pero bonita. Las luces eran cálidas, la música era bajita. Todos estaban relajados. Lucía no paraba de correr de un lado al otro. En un momento, Emiliano pidió la palabra. Todos callaron. «Gracias por estar aquí, por confiar, por seguir». Se quedó pensando un segundo. Hace unos meses estaba roto. No por fuera, por dentro. No creía en nada ni en nadie. Pero llegaron personas que no tenían idea de lo que estaban provocando. Que no venían a cambiarme ni a arreglarme. Solo vinieron. Y con eso bastó. Volteó a ver a Rosa. Ella sonrió, discreta, sin protagonismo. Así que gracias a los que se quedaron, a los que llegaron, y a los que me enseñaron que se puede empezar otra vez, incluso cuando uno cree que ya no hay nada que empezar. Todos aplaudieron, no con fuerza, con cariño, como se aplaude a alguien que por fin se levantó después de una caída larga. Al terminar la cena, Lucía se le acercó. «¿Y si bailamos?» Emiliano la miró sorprendido. «¿Otra vez?» «Sí, como la primera vez, pero ahora con música de verdad». Él rió. «Pero no puedo moverme como tú. No importa, yo te sigo». Se giró hacia Rosa, que ya venía con una bocina pequeña. La conectó. Empezó a sonar una canción lenta, con guitarra y voz suave. Todos se quedaron quietos, mirando. Lucía se paró frente a Emiliano, levantó la mano y la extendió, igual que la primera vez. Emiliano la tomó, giró su silla lentamente mientras ella se movía a su ritmo. Ya no había cámaras, ya no había murmullos, solo una niña y un hombre bailando en medio de una noche tranquila. Y en ese momento, no hubo pasado, ni dolor, ni traiciones, solo presente, solo verdad, solo un nuevo inicio.